Muy bien, vamos a trabajar entonces nuestras actividades, les decía, ¿verdad? En este caso que después de que ustedes han desarrollado pues las evaluaciones, vamos a dar inicio al tercer bloque. Entonces, por favor, en su cuaderno, voy a dar unos minutitos, unos 5 minutos para que ustedes desarrollen, por favor, el apartado de tercer bloque. Cuando lo tengan, me lo van a mandar con esta primera tarea, por favor, que tenemos la asignación. Antes de que demos como tal asignación, pues también quiero compartir con ustedes cómo vamos a tener distribuido para esta unidad o para esta semana también, ¿verdad? Lo que es el trabajo. Tenemos entonces acá ya nuestro apartado, ¿verdad? Como tal de tercera unidad. Tenemos nuestro enlace. Tenemos para el tema de esta semana es el adverbio. Solamente vamos a trabajar lo que es la primera y segunda página. Aquí vamos a ver un video más adelante de lo que son los adverbios. Entonces vamos a trabajar el adverbio, que es la página 1 y 2, que es el tema que ya está incluido en plataforma en este espacio. Vamos a trabajar la caligrafía con la letra N. Ya sabemos que la letra N, ¿verdad? Es en mayúscula y en minúscula, y aquí está el modelo, ¿verdad? De cómo nosotros hemos venido abordando y desarrollándolo como tal. Vamos a trabajar en nuestro folleto de ortografía. ¿En qué página nos quedamos? A ver si recuerdo. No se recuerdan en qué página nos quedamos. Vean, pues vamos a trabajar de la página 12 a la 15, por favor. De la 12 a la 15. No de la 1 a la 15, no. De la 12 a la 15, por favor. Desarrollar la última parte de la lectura del monje que vendió su Ferrari. Con estas fichas que nosotros hemos desarrollado el dominó, van a exponer ustedes en esta semana. Yo les voy a asignar en los últimos 2 periodos el tiempo para que usted desarrolle su evaluación. En este caso, pues usted, ¿verdad? Ya leyó la parte del monje en 3 fases y ya solo esta vamos a trabajar lo que es la última parte. Así que esa es la tarea asignada para esta semana. No piense que porque vamos a tener en los últimos 2 periodos asignados esta tarea, usted no va a entrar en los últimos 2 periodos. De todas formas, cuando usted vuelva a entrar a clase, yo le vuelvo a preguntar su tarea. Así que de aquí en adelante usted va a leer, va a trabajar y así es como vamos a estar desarrollando esta parte de la lectura. Para esta semana vamos a trabajar, entonces les decía, los adverbios que corresponden a la página 1 y la página 2 solamente. Aunque aquí en la 3, pues está resumido en este cuadro lo que vamos a ver de acuerdo a los adverbios según su léxico, porque la próxima semana vamos a trabajar los adverbios según el punto de vista gramatical. Así que esto es lo que nosotros vamos a abordar en esta semana. Entonces, en este momento le dejo a usted sus 5 minutitos para que pueda hacer la división de su portada de tercera unidad, por favor. Trabajemos. Niño, Dime, Cristian. eh, la de Ferrari ya la habíamos terminado la unidad pasada, ¿no? Yo me acuerdo que No, sí. no, no, no. No, la última parte es la que nos corresponde. ¿Te recuerdas que estamos trabajando el libro, digamos, lo dividimos en 4 semanas? Y leímos las 3 partes anteriores, lo que corresponde en este caso, ¿verdad? A las semanas pasadas. Después tuvimos la semana de evaluación y en esta cumplimos lo que es el monje que vendió su Ferrari. Si tú ya terminaste, es excelente. Solo vuelve a subir la tarea. De todas formas, yo te voy a tomar en cuenta lo que es en este caso eh, la exposición, ¿verdad? Que la exposición no es más que comentar acerca de la lectura. Y la exposición lo vamos a hacer aquí en la clase, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, como ya tienen sus fichas, ustedes las van a utilizar porque al final lo que es una secuencia de la lectura, ¿verdad? De cómo ustedes lo llevaron a cabo.
Muy bien, vamos a continuar entonces, por favor, después de que tienen ya su apartado, para que podamos identificar, ¿verdad? Que este es el inicio. Y esa fotografía también, por favor, me la suman a la tarea como tal. Entonces vamos a continuar y vamos a ver el tema del día de hoy. Este tema es muy sencillo, es muy práctico porque nosotros vamos a asociarlo a lo que ya conocemos y nosotros manejamos. Tenemos entonces acá como tal que es un adverbio y nos dice que los adverbios son palabras que complementan a los verbos. En este caso, nosotros vamos a recordar entonces que es un verbo y sabemos que los verbos son acciones. Las acciones son movimientos que el ser humano realiza, como sentarse, parar, correr, dormir, comer, escribir, estudiar, laborar, analizar y todo lo que nosotros en un momento determinado realizamos como acción. Entonces, esas acciones van a ir acompañadas, como acá lo indica, ¿verdad? Por un adverbio. ¿Qué viene entonces en este caso a ser el adverbio? Va a ser un complemento que puede expresarse en un lugar, una cantidad, un tiempo, un modo, una afirmación, una negación, una duda, una circunstancia que nos presente de qué situación, ¿verdad? Ya hablamos entonces aquí de los verbos específicamente. A eso se refiere. Entonces, para ello tenemos un ejemplo y dice compré mucho. La acción es comprar como tal y nos está indicando compré, qué fue lo que compró, en qué cantidad nos está manifestando, dice mucho. Ahí entonces encontramos, ¿verdad? Este mucho como la función del adverbio a la cual nosotros vamos a establecer. Nos dice también que en este caso, a diferencia del adjetivo, que debe coincidir entre género y número con la palabra, pues definitivamente el adverbio es una palabra invariable que se va a ajustar, ¿verdad? Nosotros recordemos que para hablar en masculino vamos a desarrollar en masculino, para hablar en femenino vamos a hablar en masculino. Entonces, sobre ello vamos a establecer estos aspectos, mientras que para el adverbio pues no hay ninguna variante. Tenemos entonces acá y dice, ¿verdad? Que esta presenta, ¿verdad? Su posición, por ejemplo. Dice, mi hija sabe mucho, pero yo no tendría que decir, ¿verdad? En este caso, como lo hemos establecido en los otros elementos gramaticales, cuando digo mi hija es femenino, entonces yo no podría decir, ¿verdad? Sabe mucho, ¿verdad? Aquí mucho es estándar y para ello es que nosotros establecemos entonces esta parte del adverbio. Mi hija sabe, el verbo es de saber y el adjetivo, ¿verdad? Mucho como tal. Podría cambiarlo y establecer, ¿verdad? Mis hijos, aquí ya cambié a plural y cambié a género masculino y sigue estableciendo lo mismo. Mis hijos saben mucho. Entonces acá otra vez saber, ¿verdad? Y mucho. No hubo una variante para establecerla y eso es la característica que tiene algún adverbio. Muy bien, mucho entonces ya sabemos nosotros que nos representa una cantidad y que está acompañando directamente, ¿verdad? A lo que es el sustantivo. Entonces tenemos acá, dice, esta invariabilidad permite distinguir la presencia de un adverbio, de un adjetivo, y ya nosotros sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a presentar? Ya no vamos a confundir fácilmente al adverbio del adjetivo porque esta pues ya no nos permite a nosotros decir, ¿verdad? Si está en plural, si está en singular, si está en adjetivo, perdón, si está en masculino, si está en femenino. Y automáticamente nos establece esta diferencia. Muy bien. Esas son las funciones que nos presenta entonces el adverbio.
que acompaña a un verbo que puede ser presentado de lugar, de cantidad, de tiempo, de modo, de una afirmación. Y que les decía, estos elementos pues nos van a indicar a nosotros algo que nosotros ya conocemos. Un lugar es una ubicación, ¿verdad? La distancia que tenemos entre un objeto como tal o un sujeto. En este caso, la acción que vamos a realizar. La cantidad, como su nombre nos indica, ¿verdad? Es un número específico. ¿Y por qué les decía yo que nosotros ya conocemos esta parte? Porque en algún momento cuando nosotros vimos, por ejemplo, el sustantivo, vimos la preposición, la conjunción, en un momento determinado, nosotros vimos cómo la cantidad está en el adjetivo, por ejemplo. Vimos que hay numeral, cardinal, múltiplo, partitivo, y sobre ello es que nosotros estamos estableciendo estas situaciones. Muy bien, voy a continuar. Dice que entonces, ¿qué es un adverbio? Un adverbio es una clase de palabra invariable y tónica que un significado léxico pleno de carácter circunstancial. Ahora bien, ¿por qué va a ser circunstancial? Porque ya había dicho al inicio, me presenta un lugar, me puede presentar tiempo, me puede presentar un modo, me puede distinguir una cantidad, puede ser de afirmación, de negación o de duda. Y sobre ello es que nosotros estamos estableciendo una forma léxica. Y cuando yo me refiero a una forma léxica, es como nosotros lo expresamos en un ambiente, ¿verdad? En este caso, si nosotros siempre les voy a poner este mismo ejemplo, si nosotros nos detuviéramos a analizar cada una de las palabras que nosotros emitimos, ahí automáticamente nosotros nos daríamos cuenta de cómo la estructura de todos estos elementos que nosotros empleamos son los que estamos conociendo, solamente que nuestra metacognición, es decir, nuestro cerebro, nuestra forma de pensar y nuestra forma de recibir la información ya está automatizada, porque usted ya no está definiendo cada una de las palabras que yo estoy emitiendo, usted automáticamente está recibiendo la información. No es que usted tenga que decodificar palabra por palabra. Y yo le voy a decir entonces, el adverbio es una clase de palabras invariables y tónicas que tienen un significado léxico pleno de carácter circunstancial. Y usted va a decir, ¿y qué es una clase? ¿Y qué es una palabra? ¿Y qué es invariable? Nosotros automáticamente estamos reconociendo lo que estamos estableciendo. Y cuando nosotros emitimos una conversación, un diálogo, redactamos un mensaje, utilizamos todos los elementos gramaticales y dentro de este está el adverbio como tal. Nuevamente, ¿qué significa el adverbio? Pues es una palabra invariable, definitivamente. ¿Por qué? Porque no tiene flexión. No nos vamos a preocupar en este caso del género de número, ¿verdad? Como lo establecemos en los otros elementos, si es singular, si es plural, si en un momento determinado es masculino, es femenino. Esta nos ayuda, se añade como tal al verbo y nos da la característica o la cualidad para poderlo entender. Muy bien, dentro de los adverbios también vamos a encontrar que podríamos sumarle un sufijo y ustedes van a escuchar fácilmente cuando yo añada un sufijo. Por ejemplo, nosotros decimos ahorita y acá dejamos, ¿verdad? Prontito, aprisita, es un sufijo que nosotros agregamos. Y ese sufijo es ita, porque yo podría decir ahora, pero nosotros en algún momento decimos ahorita, pronto, prontito, ¿verdad? Pero únicamente sería ese. Y más adelante vamos a ver también otro sufijo que es muy común añadirlo a lo que es el adverbio y van a escuchar ustedes lo que es mente. Cuando decimos fácil, fácilmente, regular, regularmente, automático, automáticamente. Y entonces es una cualidad, es una característica distintiva que presenta el adverbio. Muy bien. Para que tengamos una mejor comprensión, también nos dice que los adverbios indican una circunstancia asociada a la acción del verbo. Ya dijimos entonces que el verbo son todas las acciones que el ser humano puede desarrollar, ¿verdad? Un movimiento, un desplazamiento. Muy bien. De ello vamos a encontrar los tiempos del adverbio y como nosotros presentamos en algún momento al verbo, ya sabemos que tiene el verbo tres tiempos, ¿verdad? El presente, el pasado y el futuro y que de ello entonces
pues lógicamente vamos a encontrar que el adverbio se va a acoplar a esta necesidad. Muy bien. Podríamos establecer también del lugar. Y les decía que el lugar pues va a ser el distanciamiento que tengamos según la circunstancia que presentemos. El modo, nuevamente la cantidad, la compañía, el instrumento, la finalidad, la causa, la pertenencia. Pero en algún momento va a responder a preguntas, porque las acciones, pues automáticamente nosotros podemos reconocerlas, ¿verdad? Barrer, saltar, brincar, correr. Y nosotros pudiéramos agregarle con qué salta, con qué come, con qué escribe, o dónde escribe, cuándo escribe, dónde escribe, con quién escribe, qué es lo que escribe, para qué escribe, por qué escribe, o de quién escribe. Ahí estamos nosotros determinando una acción como tal, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces, pues la pregunta va a responder a esa necesidad. La acción que se está realizando puede ser cómo, cuándo, dónde, con quién o por qué, para qué, ¿verdad? Y ya automáticamente nosotros estamos añadiendo esa cualidad que nos permite el adverbio a lo que es el verbo como tal. Entonces puede responder a todas estas interrogantes en algún momento como tal. Pero también nos dice que dentro de estas, pues el adverbio puede presentar una duda. Y la duda ya sabemos nosotros, ¿verdad? Que es una posibilidad. La duda como tal no es establecer negativo ni positivo, ¿verdad? O afirmación o negación, sino es una posibilidad. O sea, no estoy diciendo sí, no estoy diciendo no. Algunos utilizamos mucho el término tal vez, a lo mejor, posiblemente, ¿verdad? Probablemente, pero no estamos estableciendo una situación, porque si probablemente sí, pues automáticamente estoy diciendo que sí, ¿verdad? Entonces, la probabilidad es establecer una forma neutra, que no sé si voy a ir o si voy a llegar, ¿verdad? Entonces, hay una probabilidad hasta ahí. También el deseo. Esta parte del deseo, se recuerdan que en algún momento ustedes vieron las oraciones desiderativas, cuando nosotros anhelamos o queremos algo, ¿verdad? Entonces, a eso vamos a llamar nosotros deseo. La comparación. Y nosotros tenemos reciente este término de comparación porque en el grado del adjetivo dijimos que vamos a comparar dos elementos. Podemos comparar cualquier característica que se tenga o al compararlos, pues hacemos una distinción de esas características, ¿verdad? Uno es más alto, el otro es más bajito, el otro es angosto, el otro es más ancho, uno es más corto, etcétera. Ahí según las necesidades que nosotros estemos presentando. Entonces, esas cualidades me las puede representar también un adverbio. Ya hablamos de de los interrogativos, ¿verdad? Que son todas estas preguntas que en algún momento pueden desarrollarse. Los exclamativos. Para los exclamativos voy a recordar mucho aquellas palabras, ¿verdad? Las interjecciones, que esas expresan, ¿verdad? Exclamaciones como tal. Y luego tenemos los afirmativos y los negativos. Hasta ahí. Entonces, nuevamente, tenemos de tiempo, lugar, modo, cantidad, compañía, puede ser de instrumento, de finalidad, de una causa, una pertenencia, de interrogación, dijimos de duda, de deseo, de comparación, de exclamación, de afirmación o negación. Y estos son los tipos de adverbio que podemos establecer según el significado léxico. ¿Alguna duda con respecto al tema? No, señor. No, señor.
Muy bien. Entonces, como no hay ninguna duda, voy a continuar. Muy bien, les decía entonces que es muy fácil poderlo entender y comprender. Acá tenemos un listado para cada uno. Tenemos los adverbios según su significado léxico. En este caso, ya nosotros los mencionamos acá, ¿verdad? El de duda, el de deseo, el de exclamación, interrogación, afirmación, de lugar, de tiempo, modo. Pero lo que vamos a hacer es que aquí nos los presenta, ¿verdad? Como en algún momento nosotros pudiéramos utilizarlos, emplearlos. Tenemos entonces, dice, aquí, allí, acá, allá, arriba, abajo, dentro, fuera, afuera, cerca, lejos, enfrente, alrededor, etcétera. Y ya nos está dando una indicación, ¿verdad? Si yo en algún momento presento una acción y es de lugar, pues automáticamente puedo utilizar este tipo de adverbio que es el que nosotros estamos manifestando en cuanto al lugar. En el adverbio de tiempo, les decía, ¿verdad? Nosotros regularmente utilizamos los 3 tiempos, el presente, el pasado y el futuro, que es lo que se establece como tal para cada acción. Entonces, nosotros tenemos en los adverbios de tiempo lo que corresponde a hoy, mañana, ayer, tarde, temprano, ¿verdad? Mañana nos presentamos temprano, ¿verdad? Ya tenemos una acción, ya estamos diciendo en qué momento. Y a eso es a lo que se debe con respecto al tiempo. La otra que nos presenta, ¿verdad? Son adverbios de modo o de manera. Y que esta sí, regular, que nosotros siempre presentemos una cualidad de las acciones que se establezca. Alguien puede decir, a mí me fue muy bien en el examen, ¿verdad? Y otra persona podría establecer, a mí me fue mal, ¿verdad? Entonces ahí ya estamos estableciendo nosotros un modo, una acción que va a depender de un modo de la cual nosotros podemos expresar. Luego tenemos, por ejemplo, la palabra posta, adrede, tenemos también, ¿verdad? Estos elementos que en algún momento se van a utilizar como parte del modo en la cual se vaya a poder establecer. Y aquí viene esa parte del sufijo que yo les mencionaba al inicio, la palabra mente. Este sufijo que nosotros vamos a agregar. De este sufijo, entonces nosotros podemos determinar, ¿verdad? Tranquilo o de tranquila, ¿verdad? Tranquilamente. Pena, ¿verdad? Penosamente. Ligera o ligero, ligeramente. Indistinto, ¿verdad? O indistinta, indistintamente. Cuidado, ¿verdad? Cuidadosamente. Veloz, velozmente. Y acá, pues nosotros estamos estableciendo esta función que les decía de poder establecer la sumatoria de este sufijo mente y que también les decía al inicio, nosotros lo utilizamos mucho. Ustedes, les decía yo, automáticamente reconocemos o regularmente lo utilizamos. Y ahí nosotros vemos esta forma de modo que presenta, ¿verdad? El adverbio. Muy bien, me voy a quedar hasta aquí. Entonces, para la próxima clase, pues continuamos con los últimos que nos restan y también con las otras actividades que tenemos asignadas como tal. Por favor, nos vamos a cambiar de espacio y nos corresponde trasladarnos a comprensión lectora, por favor. Vaya, señor. Vaya, señor. Gracias, muy bien.